Buenas noches, doctor Freddy López. Bueno, me presento, mi nombre es Verónica Jaramillo. A nuestro grupo nos ha tocado hablar sobre los tipos de democracia en los actos administrativos que emiten las administraciones públicas en la sustanciación de los procedimientos sancionadores. Aquí vamos a hacer una pequeña reseña histórica sobre qué es la democracia. ¿Qué es? ¿De dónde surge? Bueno, la democracia en sí es un sistema político. Este sistema político defiende la soberanía del pueblo y defiende el derecho del pueblo a elegir a su gobernante, mandante o representante. ¿De dónde surge la democracia? Bueno, la democracia surge desde la antigua Grecia. Ellos ya tenían establecido y estaban organizados política y socialmente. Prácticamente ahí votaban todos los varones con su mayoría de edad. Y prácticamente aquí en la antigua Grecia eran excluidos para no ejercer su derecho al sufragio las mujeres, los extranjeros y también los esclavos. Cabe señalar aquí que la democracia fue heredada por la República Romana. Posteriormente, la democracia resurge en Occidente tras la caída del absolutismo y luego de la Revolución Francesa. Desde entonces, la democracia se ha extendido por la mayoría de los países. Bueno, con esta pequeña reseña histórica, para que nos quede súper claro, hablemos de nuestra Constitución, la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, aquí cabe señalar y cabe acotar algo súper importante en su artículo primero, que el Ecuador es un estado constitucional de derechos. Muchos dirán, ¿por qué constitucional? Constitucional porque es un acuerdo jurídico político de la sociedad. ¿Y de derechos por qué? Porque el Estado es garantista de los derechos. Cabe acotar también aquí en su artículo 3 que son deberes primordiales del Estado y me permito leer en su numeral 8 del artículo 3, garantizar a sus habitantes el derecho de una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. También cabe manifestar un artículo súper importante que es su artículo 95 de la Constitución. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Bueno, yo me he basado aquí prácticamente en la Constitución de la República del Ecuador. Hay leyes donde nos hablan de democracia, sobre la ley de participación ciudadana, en el Código de la Democracia, que es fundamental. Y a continuación, mi compañera Sayana Moncayo, quien va a hablar y se va a fundamentar principalmente sobre el Código de Democracia. Gracias. El control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Bueno, yo me he basado aquí prácticamente en la Constitución de la República del Ecuador. Hay leyes donde nos hablan de democracia, sobre la ley de participación ciudadana, en el Código de la Democracia, que es fundamental. Y a continuación, mi compañera Sayana Moncayo, quien va a hablar y se va a fundamentar principalmente sobre el Código de Democracia. Gracias. Doctor, un placer. Mi nombre es Sayana Moncayo y yo le voy a hablar del tema la democracia. Según lo estipulado en el Código de la Democracia en el artículo 1, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional, y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Entonces, ¿qué es la democracia o cuál es el concepto de democracia? La democracia va más allá de las perspectivas electorales
o políticas, como lo queremos llamar. Se entiende como un sistema que promueve y permite el respeto irrestricto de los derechos y las libertades de las personas, la creación de oportunidades igualitarias para la sociedad, la vigencia del Estado de Derecho y la formación de valores de la igualdad y tolerancia y respeto en la ciudadanía. Podemos decir que la democracia es una forma de representar o tomar decisiones que nos sean para beneficio de todos nosotros, y podemos decir que en una democracia la mayoría gana. En esta democracia existen clases de democracia y tipos de democracia. Los voy a mencionar. En tipos de democracia tenemos la democracia indirecta, la representativa, la democracia semidirecta o la participativa, la democracia directa y la democracia líquida. También tenemos las clases de democracia, que es la democracia liberal, sociodemocracia, la democracia como un sistema de relaciones horizontales, la democracia en monarquías constitucionales, la democracia soviética. Buenas noches, doctor Freddy. Mi tema a exponer el día de hoy es sobre la administración pública. La administración pública es el conjunto de órganos del sector público conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar órganos, instituciones y entes del Estado. El procedimiento administrativo sancionador inicia de oficio a petición razonada de otros órganos, por acuerdo de un órgano competente o por una denuncia que debe contener los requisitos del artículo 250 del COA. Existen todos funcionarios diferentes encargados del trámite del procedimiento administrativo, que son el órgano instructor, es quien realiza las investigaciones, con el cual emite un informe, y este informe deberá ser notificado al requerido, en el cual le conceden el término de 10 días para que dé contestación. También tenemos el órgano sancionador, que es la persona encargada de dar la sanción respectiva de acuerdo a lo que se ha investigado. A continuación, mi compañero Paul Arroyo continúa con la exposición. Gracias. Buenas tardes, doctor. A continuación yo voy a hablar sobre los elementos del acto administrativo encontrados en el ensayo. Podemos darnos cuenta que en el acto administrativo encontramos el elemento subjetivo, los objetivos y los formales. En este entonces, los elementos subjetivos hacen referencia a los sujetos que intervienen en el acto administrativo. Asimismo, podemos darnos cuenta que el elemento subjetivo se divide en activo y en pasivo. Es decir, entonces, el sujeto activo es siempre el órgano de la administración pública que emite el acto, y el pasivo son aquellas personas a quienes se dirige y se ejecuta como acto administrativo, que pueden ser particulares o de otro órgano administrativo. Siendo el caso que para que el acto administrativo tenga validez, se debe de tener en cuenta que el emisor debe de constar de dos elementos sustanciales, ya que son la competencia y la voluntad. Cuando hay competencia se hace alusión al conjunto de facultades de la Constitución o la ley, y en cambio cuando hay la razón de la materia es la que mediante el derecho del objeto se otorga una serie de atribuciones y funciones para el cumplimiento de estas tareas, que son encomendadas al órgano público. En este caso también interviene la razón del lugar o del territorio, que se refiere a la división de la competencia de la autoridad administrativa, ya que interviene sobre el espacio de la circunscripción determinada y se encuentra delimitada a accionar. La razón del grado o la competencia vertical también se halla vinculada a la jerarquía de la institución pública, que se encuentra estructurada en la manera piramidal. La razón del tiempo es aquella que también se puede entender que la competencia se encuentra sujeta al plazo de duración en la que la autoridad administrativa pretende actuar, ¿no? Entonces, la voluntad de parte debe entender que la concepción clásica que nos da el derecho privado se encuentra liderado por un deseo individualista.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también que los elementos objetivos del acto administrativo se configuran con el objeto, el motivo y el fin. En este sentido, el objeto se refiere al contenido del acto, ya que éste debe de cumplir ciertos requisitos como ser lícito, posible y determinado o determinable. Ya los elementos formales del acto administrativo se encuentran integrados para la observancia del procedimiento que se encuentran prescrito en el ordenamiento jurídico, que sirvieron para la elaboración mismo del acto que se pretende comunicar, al sujeto pasivo del mismo, ¿ya? Estos medios se instrumentalizan con voluntad administrativa, ya que se perfecciona en la publicidad y la notificación del acto, ¿sí? Entonces nos podemos dar cuenta que en esta exteriorización del acto administrativo como regla general tiene que ser de manera expresa y escrita, aunque hay excepciones, pero se permite que sea dictado de forma verbal con signos o señales tácitos de presuntos, ¿ya? Entonces, tenemos que el autor menciona la regulación simultánea en este procedimiento en las siguientes. Como primero, tenemos una actividad administrativa que determina para llegar a la fijación del supuesto de hecho que hay que partir. Ya. En segundo término o plazo, se puede decir que la participación de la pluralidad de sujetos de los órganos, cada uno con la función de iluminar el aspecto determinado a todos ellos de la cuestión a decidir. Y finalmente tenemos el tercero, que nos dice que la necesidad de adoptar unas ciertas formas de actuación son importantes, ya que la relevancia jurídica especial y la participación de las personas que tienen la condición de formas, o sea, es decir, de las partes, en el procedimiento de distintas, es importante, ya que el elemento sin la notificación del acto carece de eficacia, a pesar de que pueda ser válido. El señor Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico nos señala que la notificación es el acto de dar a conocer a los interesados la resolución recaída de un trámite o en el asunto judicial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ex de la Corte Suprema de Justicia sobre la notificación ha realizado las siguientes puntuaciones: que la notificación es el acto jurídico mediante el cual se comunica de una manera auténtica a una persona determinada o al grupo de personas de la resolución judicial y administrativa de la autoridad, con todas las formalidades presupuestadas por la ley, según el artículo 66 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Con respecto al tema, nos dispone sobre la vigencia, el artículo número 18. Los actos administrativos para su plena validez deberán ser obligatoriamente notificados al administrativo y mientras no sean, no tendrán eficacia con respecto a quienes se haya omitido la notificación. La ejecución de efectuaciones ordenadas en actos administrativos no notificados constituirá para efectos de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Eso es todo lo que corresponde a los elementos del acto administrativo, doctor. Planteamiento del problema. Aquí se va a analizar sobre los tipos de democracia que se evidencian al ejecutarse un procedimiento administrativo sancionador y cómo estos se emplean en el sistema ecuatoriano. Hay que considerar que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Es el encargado de velar por el fiel cumplimiento y respeto a los derechos que en su Carta Magna se consagran. Se debe considerar que dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano no existe uniformidad en la instauración de procedimientos administrativos sancionadores, creando confusión para muchos profesionales del derecho, funcionarios públicos, con la posible vulneración a los derechos de los administrados, por lo que la administración pública, como ejecutora de las leyes emanadas y protectora de las garantías constitucionales, al momento de instaurar un procedimiento administrativo y hacer uso de su potestad sancionadora, deben regirse obligatoriamente por los principios de juridicidad, legalidad, debido proceso, proporcionalidad, derecho a la defensa, confianza legítima, eficiencia y eficacia. Como formulación del problema nos planteamos el siguiente.
¿Cómo se garantiza el derecho al debido proceso a los administrados incoados en un procedimiento administrativo sancionador en el sistema ecuatoriano? Como preguntas directrices podemos formular las siguientes. ¿Cuáles son los derechos de los administrados incoados en un procedimiento administrativo sancionador? ¿Cómo debe proceder la administración pública para no emitir actos arbitrarios? Como objetivo general, debemos analizar los principios generales del procedimiento administrativo sancionador y las garantías que se derivan para que los actos administrativos emitidos por la autoridad competente respeten el debido proceso que tienen los administrados. Como objetivos específicos, tenemos el establecer los principios generales del procedimiento administrativo sancionador incoados en la función a la ley del sistema ecuatoriano, determinar la actividad de la administración pública al hacer uso de su potestad sancionadora y la emisión de actos administrativos dentro de un procedimiento administrativo sancionador. A continuación, mi compañero. Como conclusiones, son los tipos de democracia en actos administrativos que emiten las administraciones públicas en la sustentación de los procedimientos sancionadores. Son aquellos que el derecho en la buena administración pública guarda y cierta igualdad con el principio democrático o democracia demostrativa. Esto influye cuando forman integridad de conjuntos de derechos y sirven para aplicar con casos concretos a través de actos administrativos. Como otro criterio, se fundamentan que la buena administración parece ser impresa y cuando se utiliza el procedimiento administrativo al completar lo que establece la ley. Si llegamos a determinar que las condiciones en las que favorezcan el tipo de clases innovadoras en la legitimidad democrática a la administración. Los elementos de actos administrativos son aquellos que conforman el acto para la validez, por ende puede traer ciertas dificultades que afecten al mismo. Pueden estar los subjetivos o objetivos, son los formales y sus características que abarcan los tres. Estos elementos pueden ser como sujeto pasivo y sujeto activo, cuyas relaciones son validar el acto administrativo, que exista competencia y voluntad en la misma. En razón a la materia es quien entrega una serie de atribuciones que cumple con la tarea de poder cumplir con las limitaciones para poder vincular los fines de tal creación. La demostración del acto administrativo se debe realizar de manera expresa y escrita y en algunas excepciones se puede hacer de manera verbal o por medio de señas. De esta manera se identifica que el procedimiento llegue a ser un modo de producción de acto, ya que se aplican las normas jurídicas. Podemos decir que el Ecuador está constituido por varios derechos y por varias formas de justicia, pero en primera formalidad el ámbito administrativo se encarga de promover, velar y cumplir el cumplimiento que tienen todas las personas en la Constitución del Ecuador. En el artículo 52 nos menciona que los derechos que tienen todas las personas de disponer acercar un buen servicio de óptima calidad, que ésta debe ser verídica y precisa tanto en características que tienen con el mismo contenido, ya que si alguna de estas son vulneradas, se tendrá que realizar la potestad sancionadora con las condiciones que se hayan de determinar en la ley. Tenemos que recalcar también que la potestad sancionadora no es totalmente ilimitada. Para eso tiene como un apoyo pilar a la Constitución. Estas son de carácter obligatorio para poder realizar un íntegro en el ordenamiento jurídico, en la jurisprudencia y en la doctrina. Todo esto debe ser necesario para que pueda llegar a crear algún tipo de injusticia o arbitrariedades. Para poder realizar esta perfecta instauración de un proceso y poder respetar los principios de esta, debemos de tomar en cuenta cuáles van a ser las decisiones que va a llegar a tomar las autoridades principales, de acuerdo a los diversos tipos de democracia que existen en nuestro país, y que éstas pueden resultar de manera eficaz y eficiente.